¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos con una clase más de lo que es el panorama bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Lamentaciones, ¿sí? Y permítanme, ahí está la primera diapositiva, panorama bíblico, clase 26, libro de Lamentaciones, ¿sí? Y ahí está ya. Este libro, o sea, lleva por título Lamentaciones debido a que en la Septuaginta, ¿sí? En el Antiguo Testamento, allí se denominaba Threnoi, ¿sí? Que viene a significar cantos fúnebres, lamentaciones y endechos. Por otra parte, la Biblia hebrea, ¿sí? Lo titula Eiyah, eh, que significa qué. Acuérdense que los judíos nombraban a los libros por el primer vocablo del libro, o sea, con lo que iniciaba, ¿sí? En cada uno de ellos. Sin embargo, una tradición hebrea lo había titulado anteriormente con el término kinot, que al igual que el griego significa llantos, lamentaciones, cantos de duelo por un muerto, ¿sí? Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 35, versículo 25. Con este mismo término se designaron más tarde los poemas eh, compuestos con oraciones a alguna contingencia desgraciada o alguna catástrofe nacional, ¿sí? Jeremías 7:29, Amós 5, capítulo 5, versículo 1 y 2, y hay muchas otras, ¿no? Ahora, el autor del libro de Lamentaciones no está bien identificado, ¿no? Plenamente, pero la tradición judea o israelita lo menciona como que fue escrito por el profeta Jeremías, quien escribió Jeremías y Lamentaciones, ¿no? Esta opción es muy probable, considerando que el autor fue un testigo de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, ¿sí? Es probable que se escribiera esta colección de 5 poemas después de que los babilonios sitiaran Jerusalén, pero antes de que se los llevaran a Egipto, ¿sí? En contra de su voluntad, lógicamente, ¿no? Jeremías 43. Jeremías se menciona específicamente como el autor de otros lamentos, segunda de Crónicas 35:25. ¿Sí? A ver, permítame. Ahí está. La fecha del libro de Lamentaciones se cree que fue escrita probablemente entre el año 586 y el 575 a.C., durante o poco después de la caída de Jerusalén, ¿sí? Les digo, entre ese periodo, ¿no? Del sitio y la salida, ¿no? Entonces, el libro de Lamentaciones está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo representa un poema por separado, ¿sí? Los 4 primeros poemas corresponden a los 4 primeros capítulos de Lamentaciones. Cada uno de ellos está compuesto por 22 estrofas dispuestas alfabéticamente conforme al alfabeto judío. En el hebreo original los versículos son acrósticos, ¿no? Así se les llama, ¿no? Acrósticos, ¿sí? Que es que comienzan con cada una de las letras del alfabeto, como les decía, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hemos visto también en Salmos, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? En Salmos y en otras composiciones del Antiguo Testamento, perdón, que de tipo poéticas, que usan mucho este tipo de acrónicos, ¿no? En, en cuanto al quinto poema de Lamentaciones, no presenta esta característica,
alfabética, digamos, ¿no? Sino que está hecho curiosamente, también en prosa, pero fue compuesto sobre el referido esquema de 22 estrofas, ¿sí? Está hecho en 22 estrofas, aunque no corresponde al alfabeto, a las letras del alfabeto, pero sí tiene el esquema de las 22 estrofas, ¿sí? Y ahí vemos como están divididos, ¿no? Los capítulos. El 1, tristezas de Sión, la cautividad. El 2, las tristezas de Sión vienen de Jehová. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. El castigo de Sión consumado. Y oración del pueblo afligido. ¿Sí? Ahí les puse los versículos a los cuales corresponde, ¿sí? En el libro, a ver, espera, ahí está. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías comprende que los babilonios fueron usados como herramienta por Dios para traer juicio sobre Jerusalén. Esto lo podemos ver en Lamentaciones 1, 12 al versículo 15, el capítulo 2 del 1 al 18, capítulo 4, 11. ¿Sí? Lamentaciones deja en claro que el pecado y la revelación fueron la rebelión que del pueblo, ¿sí? Del pueblo, al buscar otros dioses, al estar en contra de lo que Dios les había manifestado, el pacto con Dios, ¿sí? Fue la causa por la cual la ira de Dios fue derramada sobre el pueblo, ¿no? Lamentar es lo apropiado en tiempos de angustia, pero pronto deberá dar paso a la constricción, ¿sí? Y al arrepentimiento, ¿sí? Ahora bien, como resultado de la continua y no aprendida, o más bien de no aprender a arrepentirse, ¿sí? Esa no, y volver a caer en esa idolatría de Judá, Dios permitió que los babilonios asediaran, despojaran, quemaran y destruyeran la ciudad de Jerusalén. El templo de Salomón, que había permanecido por 400 años aproximadamente, fue quemado hasta los cimientos, ¿sí? El profeta Jeremías es un testigo ocular de estos eventos, ¿sí? Escribió el libro de Lamentaciones como un lamento por lo que ocurrió en Judá, en la región de Judá, y sobre todo en Jerusalén, ¿sí? Este libro está constituido por, como les decía, por 5 poemas, ¿sí? Que recogen el espíritu y los sentimientos que animaban a tales luctuosas celebraciones, pudiéramos decir así, ¿no? Jerusalén, la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se representa en ellos como una mujer que se queda viuda, ¿sí? La viuda, como una madre que se desfallece, al desfallecer y morir, el desastre de Judá y Jerusalén, sino que no solo se reduce a llorar y a lamentarse, ¿no? Sino que una y otra vez lleva al pueblo a reconocer su propia responsabilidad y a confesarse culpables delante de Jehová. Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido movida de su hogar. ¿Cuántos la honraban, la despreciaban
al ver sus vergüenzas y ella suspira y se vuelve atrás. Esto es capítulo 1, versículo 8. Perdón, también lo podemos ver en capítulo 1, 14, 20, capítulo 3, 42, capítulo 4, 6. ¿Sí? Sobre esto, el pueblo reconoce a Judá y a Jerusalén que merecieron la severidad que con lo que el Señor los trató, ¿no? Y que nunca dejó de actuar con perfecta justicia, ¿no? Porque Dios es justo. Capítulo 1, versículo 18. Ahora bien, Lamentaciones contiene ahí está. Lamentaciones contiene no solo expresiones de dolor personal o colectivo, sino también otras que dan testimonio a la profunda fe del poeta que los creó y de su total confianza en el Señor. ¿Sí? Capítulo 3, 21 al versículo 24 y el versículo 26. A ella se unen cánticos de esperanza en el 5:19, acciones de gracias en el 3:55 al 57 y exhortaciones a reconocer como con sinceridad, sobre todo, ¿no? Con sinceridad de corazón, que los acontecimientos adversos que sobrevenían en ese momento son a menudo la consecuencia ineludible de las propias rebeldías. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 40 al 42. ¿Sí? Jeremías fue conocido como el profeta llorón por su profunda y permanente pasión por su pueblo y su ciudad, ¿no? Jerusalén. Este mismo dolor por los pecados del pueblo y del rechazo a Dios fue expresado por Jesús mientras se aproximaba a Jerusalén y veía a futuro, ¿sí?, su destrucción a manos de los romanos. Lo podemos ver en Lucas 19, versículo 41 al 44. A causa de los rechazos de los judíos a su Mesías, Dios usó el asedio romano para castigar a su pueblo, pero Dios no disfruta el tener el que castigar a sus hijos, y su oferta de Jesucristo como su expiación por el pecado muestra su gran compasión por su pueblo. Un día, por Cristo, Dios secará todas las lágrimas. Apocalipsis 7:17. Aún en un terrible juicio, Dios es un Dios de esperanza. Lamentaciones capítulo 3, versículos 24 y 25. No importa cuánto nos hayamos alejado de Él, tenemos la esperanza de que podemos regresar a Él y encontrar su compasión y su perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nuestro Dios es un Dios amoroso, Lamentaciones 3:22, y por su gran amor y compasión Él envió a su Hijo, para que no perezcamos en nuestros pecados, sino que podamos vivir eternamente con Él. Juan 3:16. La fidelidad, Lamentaciones 3:23, y salvación de Dios, Lamentaciones 3:26, son atributos que nos dan gran esperanza y consuelo. Él no es un Dios diferente y caprichoso, sino un Dios que salvará a aquellos que acudan a Él
admitan que no pueden hacer nada para ganar su valor o su favor y apelen a la misericordia del Señor para que no seamos consumidos. Lamentaciones 3:22. ¿Sí? Con esto damos fin precisamente a este libro de Lamentaciones y vemos, es cortito, realmente es muy corto y ojalá que lo puedan leer. Vemos ahí como pudiéramos imaginarlos, ¿no? Que está viendo todo lo que pasa y como que llora, ¿no? Su alma se acongoja de todo lo que está pasando. Pero él sabe que Dios es justo y que a pesar de todo, Dios nos da esa esperanza que necesitamos para seguir adelante y llegar hasta el final. Que Dios los bendiga, los cuide mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.